Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar continuidad el día de hoy a nuestra segunda parte de lo que veíamos la semana pasada, que era la perspectiva histórica. Y antes de empezar, pues me gustaría que pudiéramos orar. Perlita, ¿me puedes apoyar, por favor, para orar en este tiempo? Sí, Gracias. pues Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, te honramos, te glorificamos. Gracias porque nos permite, Señor, el día de hoy continuar con nuestro crecimiento, Padre. Hoy ponemos en tus manos esta clase, Señor. Oramos para que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Padre, que le des sabiduría a Adriana, Padre, para que pueda dar la idea clara, Señor, que la palabra que salga de su boca sea palabra inspirada por el Espíritu Santo, Padre. Dirígela. Y oramos por los que aún no se conectan, Padre. Oramos para que tú los traigas en el momento correcto, Padre. Amén. Y amén. 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 Pues muchas gracias. Quiero preguntar, ¿con qué se quedaron respecto al tema que veíamos la semana pasada? ¿Qué fue lo que más llamó su atención? ¿Qué conclusiones han sacado hasta ahorita? ¿Quién quiere participar? ¿Sí? Pues, Adelante. pues a mí me ha parecido muy importante los temas que nos han compartido, ¿verdad? Aprendo cada día más, ¿verdad? No acabo de aprender. Me impactó la palabra del Señor donde dice que Él nos quiere regresar, ¿verdad? Nos quiere hacer volver a la adoración, a la presencia del Señor, que andamos lejos de Él de alguna otra manera. Me impacta, ¿verdad? Ese amor, esa paciencia que nos tiene, ¿no? Es algo incalculable, inimaginable, ¿verdad? Todo lo que Él hace por nosotros, y a veces nosotros lo pasamos desapercibido, no valoramos aún dentro del camino del Señor. Hay muchas palabras que a mí me impactan, ¿verdad? Yo veo la Biblia en pedacitos, en ratitos, pero hay palabras maravillosas de parte de Dios, y ahorita que estamos en este proceso del aprendizaje de la alabanza, me impactó mucho esa palabra, de mucha bendición. Muchas gracias, Magdalena. Mayra y luego Gina, por favor. Bueno, pues ya te lo comenté el domingo, ¿verdad? O sea, a mí me ha gustado mucho, pues todo, pues, la clase en sí, pero a mí lo que me gustó muchísimo fue como saber como los antecedentes, o sea, como que nunca lo he pensado de esa manera. Me gustó mucho, saber como la cronología, de lo que es la adoración, ¿verdad? Y la alabanza y todas las citas en donde están específicamente. Me sirve mucho así como para mi manera de aprender, como las líneas del tiempo, entonces como que nunca lo había visto de esa manera, entonces me ha gustado mucho la manera en que se ha compartido. Ok, Mayra, muchas gracias. Y esa es la idea, ¿verdad? Que podamos entenderlo claramente. Gina, ¿qué nos puedes decir, Gina? Hola Adriana, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, estaba yo viendo aquí, ¿verdad? Estaba leyendo otra vez hace rato y me llama mucho la atención algo, ¿verdad? De cuando hablaron de los profetas, de cómo se fue perdiendo, ¿verdad? Esa relación y esa, ¿cómo se dice? Lo sagrado, ¿verdad? Que era estar en adoración con el Señor, ¿verdad? Y aquí decía, ¿verdad? Dice que los reyes se contaminaron con ídolos y se fue perdiendo el respeto por lo sagrado. Y me llama la atención porque dice, el pecado estaba en aumento. Entonces a veces me pongo a pensar, ¿verdad? En estos tiempos que estamos ahorita, pues sabemos todos cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos viviendo en el mundo y qué importancia tiene el volvernos a buscar a Dios, a adorarlo, a alabarlo, a estar más compenetrados, ¿verdad? Con Él, porque el mundo cada vez, como decía aquí, ¿verdad? Crecía más y más el pecado, ¿verdad? ¿Y qué sucedió, Adriana? Que se apartaron, o sea, totalmente hubo ese silencio donde definitivamente ya no se adoraba a Dios, ya no se hacían las cosas bien, y qué terrible, ¿no? Qué terrible que sucedió eso, y que esperemos en Dios que nunca nos pase a nosotros, ¿verdad? Que los que estamos aquí en la brecha
busquemos más a Él, tratemos de estar más pegados a Él, adorarlo, alabarlo y siempre estar en esa constante comunión con Él. Así es, Gina, y muchas gracias. Creo que entender la perspectiva histórica es importante. Y vamos a ver el día de hoy qué fue lo que sucedió después de Cristo. Hablábamos la semana pasada, ahorita comentabas, Gina, lo último que sucedió en el tiempo de los profetas y cómo viene un silencio de muchísimos años, si no mal recuerdo, 400 años, un silencio en el que Dios ya no se acerca, por así decirlo, directamente, ya no hay profetas que hablen, pero viene el tiempo de Jesús, viene esta época y viene a trascender con lo que Él nos enseña. Pero ¿qué estaba sucediendo en el tiempo de Jesús respecto a la iglesia o respecto a el templo, respecto a las reuniones que tenían? Vamos a recordar un poquito esa situación. Y veíamos, déjenme les comparto. ¿Ok? Veíamos acerca de que la intención del pueblo era volver a acercarse a Dios como el único, ¿verdad? Ya no dioses paganos, ya no otras religiones, ya no nada, ¿verdad? Era Dios para el pueblo de Israel. Entonces viene la contraparte de todo esto, que viene siendo el legalismo, de decir, bueno, para no fallarle, ¿verdad? Ahora vamos a ser súper estrictos con el cumplimiento de la ley y quien no la cumpla, pues, bye, ¿no? Pero esta parte del legalismo vino a generar en el corazón un endurecimiento y un orgullo, una soberbia, no sé si lo mencionábamos la semana pasada, de decir, pues yo estoy cumpliendo la ley al pie de la letra y con eso yo ya estoy bien delante de Dios, ¿no? Una idea equivocada acerca de lo que Dios había establecido y por lo cual había establecido la ley en sí. Y vemos cómo estos fariseos, estos estudiados de la ley, pues ellos se sentían como los que estaban arriba y no había un acercamiento o un verdadero interés por instruir a las personas a que se acercaran a Dios. Los querían acercar a rituales y los querían acercar a protocolos estrictos. Esta semana por ahí reflexionaba acerca de ese tiempo en el que los fariseos le dicen a Jesús, ¿cómo de que tus discípulos vienen del devocional? ¿Cómo no se lavan las manos, no? Y estaban tan cuadrados en esa parte, pero Jesús fue muy claro al explicarles lo que realmente contamina es lo del corazón, ¿no? Y esta parte que Jesús viene a revolucionar en cuanto a la enseñanza de la ley. Y bueno, ¿qué sucede después de Jesús? ¿Qué es lo que viene después de esto? Nos topamos con, permítanme, voy a estar haciendo aquí los cambios. Ahí les va la siguiente línea, la siguiente parte de la línea del tiempo. Nos topamos con la perspectiva histórica, porque después de Cristo, la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a empezar por la iglesia primitiva. ¿Qué viene siendo la iglesia primitiva? Mayra, ¿qué entiendes por la iglesia primitiva? Pues bueno, son ahora sí que los primeros años, ¿verdad? De lo que se va formando la creencia y todas estas enseñanzas, ¿verdad? De Jesús, inclusive con los discípulos, cuando Él se va, bueno, pues son los que ellos son los que están compartiendo la palabra y las enseñanzas, entonces son esta primera etapa, pues. Ok, muy bien, exactamente eso fue. La iglesia primitiva viene a ser la continuidad de lo que Jesús vino a enseñar por medio de sus discípulos. Se empieza a extender, pero antes de que se empiece a extender el evangelio, vemos algo particular respecto a la alabanza o a la adoración con la iglesia primitiva. Había comunión, habían momentos muy intencionales de oración y había comunión unos con otros. Puedes
encontrar en Hechos 2 acerca de la iglesia primitiva y cómo eran. Se reunían a orar, compartían la comida, compartían sus bienes. Había una comunión muy especial en ese tiempo y que fue, creo yo en lo personal, que fue algo clave para lo que vino después y para lograr la extensión del evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, vayan y compartan, ¿verdad? Y hablen de esto hasta los confines de la tierra. Primero era importante que ellos mantenieran esa unidad. ¿Y qué vemos en esta iglesia primitiva? Bueno, ellos cantaban himnos. Dice la palabra que ellos se reunían a cantar himnos espirituales y de hecho es algo que el apóstol Pablo les vuelve a decir, ¿verdad? Cuando se reúnan, canten, den gloria a Dios, canten himnos espirituales. Y esto es lo que vemos en la iglesia primitiva. Todavía un genuino deseo de buscar la presencia de Dios, que vemos aquí la visitación y la llegada del Espíritu Santo y que viene a revolucionar por completo la vida de la iglesia primitiva. Y bueno, esto es lo que sucede en un principio. ¿Qué viene después? Quiero hacer una aclaración. No estamos, para que entendamos la perspectiva, no estamos ahorita enfocándonos en la historia de la iglesia, ¿sí? No estamos enfocándonos meramente en la historia de la iglesia, sino de cómo la alabanza y la adoración fue parte de esto, ¿verdad? Cómo entra en la historia. Entonces, para que podamos entender ahí, voy a tocar algunos puntos de historia de la iglesia, pero no estamos enfocados ahorita en eso, ¿sí? Por si me faltan por ahí algunos detalles por mencionar. Quiero destacar lo más importante. Un poco de contexto entre la iglesia primitiva y lo que después fue la iglesia romana. Cuando los cristianos, el evangelio se empieza a extender, los cristianos empiezan a multiplicar, los creyentes empiezan a extenderse y llega un punto en el que el cristianismo viene a ser la religión más importante, ¿sí? De ese momento. Pero con eso conlleva también la persecución. De hecho, la persecución de los cristianos lo vemos en la misma Biblia, como eso existió desde ese momento de la iglesia primitiva y siguió todavía por muchos años hasta que por medio de Constantino fue quien dijo, bueno, es legal que exista la religión cristiana, ¿sí? Los seguidores de Jesús pueden continuar. Y bueno, después de esto, la iglesia sigue creciendo, mandan personas específicas a supervisar lo que se estaba haciendo y de ahí empieza un fortalecimiento de la iglesia y se llama Iglesia Romana porque precisamente Roma se convirtió en ese centro, ¿no? Donde se extiende el evangelio y de ahí pues sigue a diferentes partes del mundo, pero sucede algo en la iglesia de Roma cuando llega a tener poder y crecimiento, ¿sí? Se centra y hay ciertas características. Empezaron a alejar al pueblo de las escrituras y de la adoración genuina. ¿Por qué? Hay una intención buena, pero que fue una decisión totalmente equivocada de querer apartar lo santo de lo profano. Algo similar a lo que vemos en los tiempos de Jesús, donde no, el leproso no puede entrar a una sinagoga, no, el enfermo no puede acercarse a tal cosa, ¿verdad? Una separación. Y vemos que en este tiempo la iglesia romana, a pesar de que Jesús vino a romper con muchos aspectos o pensamientos humanos o de interpretaciones humanas de la ley. Bueno, para esto ya pasaron muchísimos años. Para este tiempo ya, pues ya no estaban los apóstoles, ya estos son seguidores de los seguidores de los seguidores. ¿Y qué sucede? Bueno, la iglesia dice, pues hay que cuidar lo santo. Y viene ya una iglesia más estructurada,
pero donde la salvación, fíjense, la salvación se empezó a basar en sacramentos y el sacerdocio se vuelve una élite, es decir, solo unos cuantos podían ocupar lugares privilegiados dentro de una iglesia o un templo. ¿Sí? Las personas no tenían acceso, el pueblo en general no tenía acceso a la escritura, sino que se les enseñaba y el único idioma en el que se enseñaba era el latín. Todo era en latín. ¿Qué vemos con respecto a la adoración? La gente no participaba en esas reuniones, sino que solo eran espectadores. Solo eran espectadores. Algunas características que también podemos ver de este tiempo, se genera una idea equivocada sobre los sacrificios y se aplica algo llamado indulgencias, ¿sí? Cosas que la gente tenía que hacer con el fin de ganarse el favor o el perdón de Dios. Se corrompe otra vez la esencia de lo que Jesús vino a enseñar. Y empezaron a monetizar, ¿sí? Con todos estos aspectos. Había mucha riqueza económica en la iglesia. La iglesia llega a tener un poder incluso prominente dentro del gobierno, ¿verdad? Y bueno, eso lo sabemos pues de manera histórica también. Pero se creía que entre más sacrificios físicos la gente hiciera, más pronto alcanzabas el perdón de Dios. Y la salvación empezó a basarse en los sacramentos y el sacerdocio, pues solamente para unos cuantos, y solo unos cuantos podían aprender acerca de, ¿sí? ¿Qué podemos ver de adoración? No había música, no instrumentos musicales, solo había algunos cuantos que podían participar. Sí, había coros, sí, había ciertos coros, pero todo era en latín. Y eso se usaba pues previo al culto que se iba a enseñar. Y pues bueno, eso es lo que podemos ver en la iglesia romana. ¿Qué nace de esto? Viene la siguiente etapa que viene siendo el oscurantismo, ¿sí? El oscurantismo tiene estas características que vemos aquí. Dominio, restricción y censura. Hablando de qué? De dominio de una doctrina única sin cuestionamiento. Es decir, es una época en la que todo se basaba en un pensamiento totalmente conservador, religioso y estructural, de acuerdo a lo que la iglesia establecía. No había lugar a otras ideas, ¿sí? Diferentes, no había lugar a cuestionamientos o pensamientos de lo que por años ya se habían hecho. Es como ya era una tradición tan arraigada y culturas tan arraigadas respecto a la religión que no sé si alguna vez tú lo llegaste a pensar cuando te diste cuenta y dijiste, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué tengo que ir y hacer esto a la iglesia? ¿Por qué si alguna vez fuiste de los que estuvimos en una iglesia tradicional, te cuestionas muchas cosas, ¿no? Cuando empiezas a entender lo que realmente es acercarte a Dios, ¿sí? No simplemente reglas y demás. Pero fíjate algo muy interesante, no había forma por esta época llamada el oscurantismo, que no solamente se vio reflejado en la religión, sino en el arte y otros aspectos, donde no había lugar para algo más, era solamente lo que se decía, pero
no había forma de involucrar los pensamientos y el alma como para acercarse a Dios, como una manera de acercarse a Dios. Solo era haciendo lo que los grandes líderes eclesiásticos decían que se hiciera, aún sin saber el por qué. Esto es algo muy interesante porque una de las cosas que hacían cuando alguien pensaba o alguien decía era censurarlo. Ideas contrarias a las establecidas y les daban muerte por herejía. ¿Sí? Los quemaban vivos, ahí entra esta época de la Inquisición, ahí entran tiempos donde mataban a alguien porque lo tachaban de hereje y no podía haber algo más, no podía haber un cuestionamiento y luego buscaban callarlos. Obviamente esto es todo lo contrario a lo que era pues la adoración, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí nos estaba dando un lugar para que el alma, los pensamientos, la mente entrara a relacionarse con Dios. Era simplemente me dicen que tengo que hacerlo y lo hago. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era en la película que les comentaba que habíamos visto acerca de Martín Lutero, pasa una escena donde un chico, un adolescente, se ahorca, se quita la vida, y eso era muy penado por la Iglesia Católica, demasiado que ni siquiera les daban oportunidad a los papás de hacer un entierro, pues un duelo digno para su hijo, y les pedían que lo tuvieran en la casa. O sea, que guardaran el cuerpo en la casa y a ver cómo le hacían. O sea, híjole, y se muestra ahí cómo, bueno, voy a la siguiente parte. Martín Lutero fue una de las personas que él le tocó ese momento, y él va y abre ahí un lugar donde se entierran a los muertos dentro de la iglesia, porque antes era ahí, y llevan al niño, ¿no? Y eso obviamente fue todo un caos, porque pues la iglesia lo vio como ¿qué le pasa, no? O sea, está rompiendo con los protocolos y con lo que se establece y demás. Y bueno, entra esta parte de la reforma. Entramos a este siguiente punto de la reforma y quiero entrar con el concepto de lo que es reforma. No está aquí escrito, pero te lo voy a leer. La reforma se le llama al procedimiento que se realiza, lo vuelvo a repetir, procedimiento que se realiza a fin de volver a formar, modificar, A fin, ¿y qué dijo? Perdón. de volver a formar, Gracias. modificar, mejorar, actualizar o innovar algo. Una característica que distingue una reforma es que no se presenta un cambio radical,
y acelerado. ¿No representa una No, o un? no presenta un cambio radical o acelerado. O acelerado. Gracias. Ajá, sino una transformación gradual sino una transformación gradual de un sistema estructura o institución. Muy bien. Entendiendo esto como la definición de reforma, esto fue lo que sucedió en esta época, llamada así, la reforma protestante, donde vemos algunos personajes claves, solamente te menciono dos: Martín Lutero y Juan Calvino. Fueron dos reformadores que pertenecían a la iglesia, ¿sí? Eran estudiados en la palabra, estaban muy preparados, eran parte del sistema, pero que entendieron y se dieron cuenta que había malas prácticas y abusos que existían por parte de la iglesia. Todo esto que te hablé hace un momento acerca del oscurantismo, ellos empezaron a ver como que no era normal y como que no era eso parte de lo que era estar cerca de Dios o buscar a Dios. Y me parece muy interesante porque ellos se dan cuenta de que eso no es el evangelio, que eso no es lo que Jesús enseñó, porque ya ni siquiera se hablaba de la palabra gracia. Y muchos sacerdotes, obispos vivían con una condenación personal por todo lo que ellos personalmente llegaban a sentir, a pensar. De hecho, había una doble moral dentro de la iglesia muy fuerte, que en la que Martín Lutero dijo, bueno, o sea, ¿cómo hacemos que la gente venga y pague indulgencias? Y aquí dentro de la iglesia estamos viviendo, pues, temas de baja moral, o sea, muy mal, ¿no? Enseñamos una cosa y estamos actuando de otra, y bueno, esas son algunas de las protestas que hacía él. Pueden investigar acerca de algunas de las protestas, de las tesis que escribió Martín Lutero con referencia a esto. Fue una época difícil, lo quisieron matar varias veces, pero fue gracias digo, fue obviamente por el respaldo de Dios, pero fue por medio de la gracia que Dios le dio delante de las autoridades, de los reyes de ese entonces, que él pudo, pues, continuar y extender esta reforma. Y saben, quiero hacer un paréntesis porque en el Antiguo Testamento, por eso lo puse aquí, en el Antiguo Testamento vemos una reforma que tal cual así se llama, la reforma del rey Josías. Y lo encontramos en Segunda de Reyes 23. Te invito a que lo puedas leer con tiempo, que lo puedas ver con calma y que puedas analizar qué fue lo que sucedió en este tiempo. Vemos al rey Josías como uno de los reyes que destacan dentro de toda la lista de los reyes. La semana pasada les hablaba acerca de los reyes, que la mayoría hicieron lo malo, hubo algunos que hicieron lo bueno. Ahí es donde entran los profetas, pero Josías fue uno de los reyes que hizo algo bueno. Él estableció una reforma donde llevó al pueblo
y buscó llevar al pueblo nuevamente a la verdad y nuevamente a acercarse a Dios. En ese entonces, hablando un poco de contexto, estaba muy lejos. El pueblo estaban levantando ídolos, estaban levantando postes, estaban levantando, sacrificaban a sus hijos, hacían muchas cosas para dioses paganos y estaba muy corrompido, por mucho. Estaba muy corrompido ahí ese tema, ya estaban muy lejos de Dios. Entonces, porque reyes atrás así lo habían hecho. Llega Josías, encuentran la ley, le leen nuevamente la ley establecida por Dios y dice, no podemos seguir así. Lleva al pueblo al arrepentimiento, lleva al pueblo a buscar nuevamente a Dios. Y quiero mencionarte algunos puntos que yo veo que se asemejan mucho a lo que sucedió en el tiempo de Martín y en el tiempo del rey Josías. Punto número 1, ambos pudieron entender en que vivían en una religión equivocada, que estaban lejos de lo verdadero. Estaban viviendo una religión equivocada, estaban lejos de lo verdadero. Siguiente punto. Buscaban recuperar y cambiar las cosas que se hacían. Buscaban recuperar y cambiar las cosas que se hacían en su entorno. Las cosas que hacían en el entorno, Ajá. en el entorno. Amén. Y volver a la verdad. Amén. Siguiente punto. 3. En ambos casos existieron personas que solo apoyaban la idea del cambio, pero no hubo verdaderas convicciones. Había personas Ajá. Que en solo ambos casos apoyaron, que solo apoyaron la idea del cambio, solo pero no hubo verdaderas convicciones. Es decir, pero había personas que dijeron, sí, estamos de acuerdo. De hecho, el pueblo en el tiempo de Josías dijo, sí, vamos a volvernos a Dios, pero realmente fue más por la influencia que él como rey estaba teniendo sobre el pueblo, pero no hubo una convicción genuina y lo vemos en la historia, porque después de Josías, cuando él ya dejó de ser rey, el pueblo volvió a hacer lo malo delante de Dios. ¿sí? ¿Sí? Una convicción genuina. Y en el tiempo de Martín Lutero podemos ver lo mismo. Mucha gente lo apoyó, sí querían un cambio, sí querían que las cosas ya fueran diferentes con respecto al poder de la iglesia, pero muchos no tuvieron convicciones reales y continuaron de esa manera. Y quiero compartirte, porque aquí es el punto donde relaciona esta historia de Josías con la adoración. Si alguien me puede ayudar a leer Primera de Reyes 23-25, por favor. Voy.
Ajá, Primera de Reyes 23-25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Wow, Gloria a Dios, aleluya. qué claro fue lo que dice aquí la palabra. No hubo otro rey. ¿Y te das cuenta las características que menciona? Las Sí. mismas que menciona la Biblia en Deuteronomio cuando habla acerca de adoración, las mismas que menciona Jesús cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Josías, nunca más hubo otro rey como Josías que adorara a Dios como él. Fue un reformador, fue alguien que cambió y que dijo no podemos seguir así. Lo mismo fue con Martín Lutero, vino a revolucionar por completo la historia de la iglesia y después de que él inicia todo este movimiento, nos encontramos con la siguiente parte, que es la iglesia reformada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita? Otro rey, me quedé en el otro rey como del cambio de las cosas, que hablaba, en Primera de Reyes, Ajá, agregó usted, dice, amarás a tu Dios, no hubo otro rey más que fue el que cambió las cosas, ¿verdad? Algo así. sí, Ah, Pero es que segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ¿es Segunda de segunda Reyes. o primera? Yo tengo primera. Es segunda, María. Ah, No, ok. segunda. Ah, ok. Sí, Ok. Segunda de Reyes. Segunda de Ok, Reyes ok. no tiene 23 o sí. Sí, y ahí dicen, en la línea de tiempo dice segunda, parece. Ah, pero entonces sí me equivoqué, es primera. A Es ver, primero. pero donde menciona Josías es ahí, Sí, lo que en la, leyó Cristina venía en Segunda de Reyes. Ujú. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces sí es segunda, una disculpa. Y es segunda de Reyes 23-25. Muy bien, Amén. muchas gracias, gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es la iglesia reformada, es decir, ahora ya el cambio, ¿sí? Que sucede después de lo que viene a implementar Martín Lutero. Y quiero mencionar y volver a comentar el enfoque que estamos dando es respecto a la adoración, respecto a la alabanza y cómo eso fue cambiando con el tiempo en la historia. ¿Y cuál fue el enfoque de la iglesia reformada? Lo que tú puedes ver aquí es que el enfoque fue en enseñar doctrina, volver a los principios de la gracia y entre otros, ¿sí? Por lo que les estaba comentando hace rato, o sea, la esencia de lo que Jesús había establecido, el perdón de pecados, el acercarse a la presencia de Dios y demás, viene a cambiar en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del oscurantismo, pero en la iglesia reformada es cuando vuelven a querer enseñar lo que realmente es la palabra y acercar, ¿sí? Acercar a la gente, a ser parte de. ¿Qué es lo que vemos aquí durante los tiempos de reunión, los tiempos de culto? Había cantos, ya había himnos, y quiero mencionarte uno de los puntos importantes. Uno de los puntos que menciona el punto 4 de la A ver, Reforma Protestante. punto
Uno, pues dijo, dime, 4 puntos. Ajá, el punto 4 de la Reforma Protestante tiene que ver con esto y tiene que ver con la adoración. Fíjate lo que decía, te lo voy a leer. Tú lo puedes encontrar en internet, puedes encontrar los puntos, pero este es el que quiero destacar. El pueblo, dice, esto lo dijo Martín Lutero, que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. ¿Sí? Dice, hay salmos que deseamos sean cantados en la iglesia. Esto lo decía Martín Lutero, era lo que él protestaba. Decía, si se adopta la reforma, la gente tendrá que cantar en las iglesias. Dice, no han cantado durante siglos. Ni siquiera han entendido el latín cantado por los sacerdotes. Ahora, en vez de ser mudos espectadores, tendrán una parte en el culto. Con ello adorarán a Dios, cantando sus alabanzas y darán gracias a Dios de común acuerdo. De común. Este era uno de los principios que Martín quería que se estableciera en las iglesias. Y una de las cosas interesantes es que empezó a promover el uso de la música. ¿Qué fue lo que hizo? La palabra de Dios, ciertos fragmentos de la palabra, los ponía en músicas o melodías conocidas en ese entonces. ¿Sí? Música popular, música conocida para el pueblo, y les puso la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Para que pudieran transmitir más rápido y pudieran aprenderse la palabra. Fíjate, por eso viene a ser una reforma importante, porque de acuerdo al concepto de reforma es volver a formar, modificar o mejorar. Lo que Martín estaba buscando era que la palabra volviera a estar cerca de las personas, que estuviera en la mente de las personas. Fíjate lo que dice este dato. Esta iniciativa fue especialmente útil en una época de mucha ignorancia, ¿sí? Eso es lo que había, eso es lo que el oscurantismo había generado en las personas, ignorancia total. Pues incluso las personas analfabetas, cerca del 85% de la población alemana en el año de 1500 era analfabeta. A esta hora trato de no tener abierto. Ajá. ¿Y qué es lo que sucedía por medio de esta? Si me ayudan a silenciar mi micrófono, por favor, Sote, gracias. Por medio del canto, por medio de la música, podían aprenderse las canciones y podían transmitirlas rápidamente a otras personas, y lo que estaba haciendo Martínez, transmitamos la palabra. Usemos la música como una manera de transmitir la palabra. Ese era el enfoque de la música en ese entonces de la Reforma, que fue usado por Martín Lutero. Interesante ver esta parte. Ahora, todos los cánticos que habían previamente, porque esto se hacía previamente a compartir la palabra, porque se utilizaban como un preámbulo para la enseñanza, eran enfocados completamente al tema que se iba a compartir. Es decir, si se iba a hablar de la santidad, tendrá peines. Sobre la santidad. Si se iba a hablar de la fe, bueno, se
cantaban himnos acerca de la fe. Y así, de acuerdo al tema que se enseñaba, eran las canciones que se cantaban porque el objetivo, y lo vuelvo a repetir, era acercar la palabra al corazón y a la boca de las personas, al conocimiento de las personas. No específicamente con el fin de profundizar en la enseñanza de lo que era realmente la alabanza y la adoración. ¿Sí? No era la que dijo, perdón. No era el objetivo. En ese entonces no era profundizar en lo que verdaderamente era alabanza y adoración, ni en el cómo hacerlo, ¿sí? El objetivo, y como por eso me parece muy interesante la relación del concepto de reforma, porque habla de un cambio. Sí, Mayra, perdón. Era algo así como para que empezaran a entender la palabra, porque pues no la habían entendido por mucho tiempo. O sea, algo muy didáctico me parece. Algo así entiendo, ¿sí está bien? Sí, es Ok. correcto. Y sobre todo porque había mucha gente analfabeta, o sea, había mucha gente que Que no sabía leer ni sabía escribir. leer ni escribir, entonces, pues la música era lo más cercano, ¿no? Que tenían. Entonces fue una forma pero me parece algo muy interesante porque la reforma habla de un cambio no drástico ni radical, sino que va paulatino, que va de poco en poco, ¿sí? A pesar de que viene a ser un golpe en la historia de la iglesia, el cambio no fue de golpe, el cambio fue poco a poco. Entonces, obviamente el enfoque principal de la iglesia reformada era la palabra. Metámosle la palabra, o sea, la palabra, volvámoslos a la palabra, acerquémoslos a la palabra. De hecho, fue por medio de esta reforma que establece Martín, que él lleva a que la Biblia se imprima en otros idiomas, ¿sí? Ajá, que se empiece a traducir a otros idiomas y lo empiezan a hacer llegar. Entonces, fue otra manera en que acercó, pero imagínate en ese entonces que obviamente no había ningún medio de comunicación tan directo como los que ahorita tenemos y la imprenta pues tardaba mucho tiempo también. Entonces, imagínate cuánto tiempo iba a tardar en llegar una Biblia en inglés o una Biblia en otro idioma, a otros países. Realmente por eso dijo Martín, todos los recursos que podamos utilizar y la música fue un recurso que se utilizó para llegar a ese punto y a ese enfoque. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí o algún otro comentario? La música fue Un medio. un medio, gracias. ¿Sí, Jessy? Hay una canción de Un Corazón de Kim Richards que se llama La Reforma, que de hecho menciona a Martín. No sé si tenga que ver, más o menos. Sí, de hecho la esencia de esa canción habla de eso. Sí menciona de cómo Martín viene a reformar y cómo hace la comparativa de que en este tiempo luego nosotros queremos caer en el legalismo nuevamente en esa religión, ¿no? Y nos olvidamos de que todo es por gracia. Sí, de hecho, esa canción está muy padre lo que dice. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede después? Y me voy al punto de hoy. La iglesia, hoy en día, la iglesia moderna, ya pasaron muchísimos años, cientos de años después de la iglesia reformada. Se empieza a ver en los años de 1900, se empieza a ver personas, músicos, cristianos, que empiezan a cambiar y a meter la música como ya con otros instrumentos y demás. Y bueno, eso es un poquito con enfoque a lo de la música. Sin embargo, también se empieza a levantar personas
que ya enseñan acerca de lo que es alabanza y adoración. Quiero mencionar este punto también. Los cultos que en la iglesia hoy en día conocemos tienen la estructura que tienen por esto que vimos hace rato. Primero la alabanza y luego la palabra. Primero un tiempo de alabanza y luego un tiempo de palabra. Porque bueno, así fue como que se enseñó desde siempre. Lo ves desde la iglesia romana, lo ves en la iglesia de la Reforma, esa es la estructura y de hecho esa es la única razón por la que se hace, principalmente. Se vio y la iglesia empezó a ver que funcionaba de alguna manera que fuera así, pero no está como que establecido de siempre tiene que ir primero la alabanza y siempre tiene que ir después la palabra. No, realmente lo hacemos porque venimos adoptando esa enseñanza pues de tiempo atrás, ¿no? De generaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la iglesia actual? A lo largo de la historia moderna, se fueron levantando, así como se levantó Martín Lutero, se fueron levantando otros hombres, otras personas, con un entendimiento al verdadero concepto de adoración y del cómo hacerlo, y que incluso dedicaron y que dedican su vida a enseñar a la iglesia. Ya les acercaron la palabra, la Reforma les vino a acercar la palabra, nos vino a acercar a la palabra, pero ahora viene recuperar lo demás, recuperar las cosas que Dios había establecido en esencia desde un principio, que fue una de ellas, la alabanza y la adoración. La gente ya al tener acercamiento nuevamente con la palabra, nuevamente a acercarse a la presencia, empiezan a ver cómo la Biblia sí trae principios sobre la alabanza y la adoración, que es un poco de lo que vimos la clase pasada. Ellos empiezan a ver esto. Wow, la primera vez que se habla de la adoración es en Génesis. Oye, estableció Dios esto en su palabra, ¿verdad? Lo dijo. Entonces empieza a haber una interpretación, un entendimiento, una manera de ver la adoración. Y como si ya empezaste a leer un poco del libro que por ahí nos recomendaba Gina y que de la frase con la que empezamos, nos hace ver cómo la adoración es parte de nuestra identidad. Es un tema que vamos a profundizar después, pero eso es lo que empieza a generar que personas se levanten a una enseñanza más profunda de lo que es alabanza y adoración, que hasta la fecha se sigue buscando. Y no ha sido nada fácil, porque somos muy fáciles de caer en los protocolos, somos muy fáciles de caer en la religiosidad. Ya lo vimos ahorita, ya lo vimos a lo largo de la historia, tan fácil que una y otra vez al legalismo o a lo contrario completamente. O completamente en la ley o completamente adorar otras cosas. Volcar nuestro corazón en otras cosas. Volverse a otros dioses. Ese es el reto. Y como iglesia necesitamos seguir recuperando la verdadera adoración. Como iglesia, ese es nuestro reto, seguir recuperando la verdadera adoración. Y no ha sido algo fácil porque hay principios muy arraigados, hay principios humanos, no bíblicos, principios humanos muy arraigados dentro de las iglesias donde, pues no, o sea, la gente tiene muy cerrado todavía su entendimiento, pero quiero mencionar esto y algo que me parece muy alentador, muy esperanzador, es conocer un poco el corazón de la iglesia por medio de las respuestas que les dieron en su primer tarea.
¿Sabes qué significa las respuestas que te dieron las personas de tu iglesia? Quiere decir que se está recuperando la verdadera adoración porque está habiendo un entendimiento de lo que es. Si alguien te hubiera dicho, no, la alabanza para mí es un relleno, para mí la alabanza es algo pues que se hace antes de que se comparta, o la alabanza es pues ahí de unos que tocan música, quiere decir que no hay un entendimiento, pero si no me equivoco, todas las respuestas, o en su mayoría, se fueron por el lado central, que era la relación con Dios, el acercamiento a Dios, el agradecimiento a Dios y el conocerlo. ¿Sí me explico? Amén. Quiero compartir este último punto en conclusión. ¿Qué podemos concluir de esto, chicos? A lo largo de la historia podemos ver aspectos importantes. En cada época hubo un despertar y un volver a la esencia de la adoración. Había personas, había la intención de volver a la esencia de la adoración. ¿Cuál era la esencia? Relacionarnos directamente con la presencia de Dios. Como desde el Génesis Dios quiso hacerlo. Tener una relación personal, voluntaria, de amor con su creación, con nosotros, sus hijos. Y por otro lado, algo que podemos concluir es ese constante del problema, ese problema constante más bien del hombre, del ser humano, de al no saber cómo adorar, al no saber cómo hacerlo o, por el contrario, perder de vista, desenfocarse de la idea original de la adoración, se pierde en estas dos contrapartes. Adorar a alguien o a algo más, o en el legalismo y la religiosidad. Nuestro corazón está entre esos dos todo el tiempo, ¿sí? Cuando no hemos entendido y perdemos de vista lo que es verdaderamente adorar a nuestro Dios y dar alabanza a Él. Les voy a compartir estas últimas imágenes, estas últimas diapositivas. Quiero, por favor, si alguien me puede hacer comentarios respecto al tema de hoy, alguna participación, alguna conclusión personal que me puedan dar, ahora sí, de los dos temas, de las dos perspectivas, del antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que están analizando? ¿Qué es con lo que se quedan hasta ahorita de lo que hemos visto en estas dos clases de perspectiva histórica? Si me pueden, por favor, ahí apoyando, levantando su mano para compartir. Muy bien, Alejandra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir un apunte que dejé de la semana pasada, que era como una conclusión, pero la anoté. Okay. Cuando llegamos a la parte donde decía que Dios buscaba verdaderos adoradores, bueno, yo lo que le puse aquí es, bueno, es algo personal, ¿verdad? Dios, así como que, Ale, te estoy buscando para volverte a la esencia para la cual te creé. En generación tras generación he estado buscando verdaderos adoradores. Quiero que ejerzas tu sacerdocio
y quiero llevarte a aguas profundas. O sea, es que todo, la primera parte de todo me lo relacionaba con relación, la palabra relación y cercanía. Muy bien. Y ahorita en la parte de aquí es que a pesar de que estuvimos hablando de todo el después de, pues creo que la esencia sigue siendo la misma. Que si hoy estamos teniendo, yo creo que esta clase, la verdad es que no era nada de lo que yo me imaginaba la clase. Es completamente diferente, pero creo que es porque Dios nos está buscando. Creo que esta es una ventana o una oportunidad para poder volver a esa relación, para poder volver a recordar, porque el alma olvida muy rápido. Entonces yo me quedo con eso. Ok, excelente, excelente aportación, Alejandra. Muchísimas gracias. Que el Señor, que el Espíritu Santo te siga haciendo meditar en esto, porque es algo profundo y como dices, es algo personal. Itza, abuelita Itza. Ay, hoy. Pues a mí me ha gustado mucho porque ahora sí que ir aprendiendo la historia, pero pues como dices tú sobre la alabanza y adoración, pues son cosas que me van impactando porque a veces lee uno la Biblia y no te profundizas eso de ir viendo cómo Dios fue creando, ¿verdad? Y poniendo personas para irnos llevando a la adoración, como me impactó mucho eso de con David, ya habíamos visto, pero que ya fuera así, ahora que con instrumentos y con todo, y cómo todo eso se fue perdiendo y cómo Dios nos ha puesto para poder recuperar, porque Él, pues ahora sí que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y pues yo doy gracias porque estamos en esta época en que podemos hacerlo, ¿verdad? No nos tocó vivir en esas, donde estaba todo eso en tanto olvido. Y pues, pero ahorita en la actualidad, pues nosotros tenemos que compartir todo esto porque hay mucha gente que todavía está en esas etapas de que no querer a Dios, no creer en Él, pues mucho menos adorarlo. Y entonces, pues como que tenemos ahora sí esa misión que Dios nos ha dado de compartir y llevar el verdadero evangelio a las personas y pues yo siento que estamos aprendiendo mucho, estamos ahora sí llevándonos la esencia de lo que es la alabanza y la adoración y que pues me está gustando mucho toda esta, ver cómo Dios va. Y una de las cosas que me gusta siempre de los profetas que dice Dios, yo los castigaré, yo los haré, pero de repente te encuentras, pero si ustedes se volvieran a mí, y entonces así como que Dios hace esto, ¿verdad? En cada etapa que hay, si nos volviéramos a Él y pone las cosas para que nos volvamos ahora sí a Él. Y pues, gracias por compartirnos todo esto, porque pues nos abre mucho el entendimiento de cómo adorar y alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Pati, buenas noches, Pati. Hola, buenas noches. Oigan, también igual, me pasó, ¿verdad? Cuando estábamos, nos anunciaron el tema y la verdad que el Señor nos sorprende, ¿verdad? Cada día, nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Comentabas acerca de la constante, ¿verdad? Que ha sido el deseo de Dios de estar y mostrarse a su pueblo, ¿verdad? Y tan solo es que nosotros nos detengamos un poco, a estar pues reflexionando acerca de lo que es la adoración y la alabanza. Entonces, ha sido también, me ha bendecido estarlo llevando de esta forma, pues, cronológica y y nosotros, realmente la alabanza, la adoración, o sea, pues va más allá de la música, ¿verdad? De los acordes, desde el momento en que nosotros despertamos y que nuestra primer palabra, nuestra primera inhalación de aire, ya le estemos glorificando, ¿verdad?
adorándole, Señor, gracias, tú eres mi respirar, ¿verdad? Tú eres el aire que respiro, y tan solo, o sea, con esas palabras que nosotros podemos estar viendo, tenemos tanto, pero tanto para adorarle. El canto de las aves, las nubes, el cielo, todo nos habla de él, ¿verdad? Entonces, por eso, la palabra dice, todo lo que respire, alabe al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de alabar, que nuestra vida le alabe y no solamente, pues sí, a través de la alabanza, sino como un estilo de vida en donde vayas y que brilles en el lugar donde estás por lo que hay en ti, ¿verdad? Porque el Señor está en nosotros. Entonces, que nuestra vida sea precisamente un acto de adoración a nuestro Dios siempre, ¿verdad? Amén, amén. Muchísimas gracias. Créanme que todas las aportaciones que ustedes están haciendo para nosotros es algo especial porque nos retroalimentamos. De verdad, nosotros también estamos aprendiendo mucho con esto, estamos retomando esta parte que es esencial y el ver cómo ustedes, la perspectiva de cada uno de ustedes aporta muchísimo. Todos les invito a que prestemos nuestros oídos a lo que cada uno de nosotros, de nuestros compañeros están compartiendo. De verdad, muchas gracias por sus conclusiones. Pasamos con Gina, luego Perlita, luego Cristina y Moisés. ¿Sí? Hola, Adriana. Pues, Pati me ganó casi todo. Por Es, dos, dicen los es chavos. verdad, es cierto, la verdad es que yo creo que, yo estaba muy expectante en esta materia y la verdad, lo que dice Pati, verdad, me ha sorprendido el Señor en muchas formas, ¿no? La adoración y la alabanza yo siento que es algo que, voy a hablar de mí, en lo Sí. personal, yo busco mucho tener una comunión, o sea, no estoy diciendo que soy perfecta, busco demasiado estar cerca del Señor porque para mí, es Por ahí ya no te escuchamos, Gina, perdón, como que se trabó. ¿Nos escuchas, Gina? Creo que por ahí hubo un detallito de conexión. Dice que se le fue la luz. Ah, ok, híjole. Bueno, está bien. Nos quedamos por ahí a medias con el comentario. Vamos a pasar con Perlita y esperemos que Gina se pueda reincorporar pronto. Ay, apenas iba a decir por dos lo que dijo Gina, pero se fue. No, yo con lo que me quedo de estas dos clases que hemos tenido sobre alabanza y adoración, me ha gustado mucho conocer el corazón de Dios a través de esta parte. Aún antes de Cristo, el corazón de Dios era que sus hijos estuvieran conectados con Él. Y bueno, ese fue el inicio. Desde el inicio, algo que anoté y que me quedó muy marcado fue que existía el deseo de Dios habitar en nosotros, en su pueblo. Y esa parte que mencionaste, Adriana, que decía, Dios no se alejaba, su pueblo era el que se alejaba de él. Y vemos en la parte del día de la clase de hoy, el después de Cristo, ver cómo aún seguía, a pesar de los años que pasaron, aún seguía su deseo siendo el querer conectar con sus hijos, el querer estar cercanos. Y veo también esta parte donde Dios provee, trae a las personas necesarias en los momentos necesarios para que su pueblo pueda volver a reconectar. Yo creo que si no hubiera pasado todas estas personas, desde Génesis hasta David, todo lo que vimos, creo que hubiera sido, o sea, sin eso no hubiera sido toda esta historia. Creo que cada una de las partes, aunque en su momento fueron, pues yo creo que un poco, no sé cómo se habrá sentido el pueblo al sentirse distante, pero también disfrutando supuestamente de su cotidianidad. Pero me quedo con esa parte de conocer el corazón de Dios a través de la alabanza y la adoración. Excelente, Perlita, muchas gracias.
Excelente. Eso es cierto, ver esa constante de Dios es algo increíble y muy interesante de seguir meditando. Cristi. Sí, Gina y Memo dicen que están batallando con el internet, que ya no pueden conectar. Okay. Sí, yo estaba viendo de qué manera Dios nos viene hablando. No sabíamos la manera de cronológica de cómo viene desde el inicios, cómo alabar o adorar a Dios. Y conforme vamos avanzando, yo digo, qué sorprendente es conocer la historia de la alabanza y la adoración. Nosotros en semestres pasados nos dieron también parte de una clase así y bueno, se nos enseñó y me gusta también lo que aprendí ahí y lo comento hoy. Lo entendí hoy, alabarlo es desde, lo alabas cuando danzas, cuando aplaudes, cuando cantas, al llorar, al arrodillarte, o sea, eso es alabanza y es porque lo haces con un corazón dispuesto, o sea, nadie va a danzar por danzar, o sea, lo haces con una emoción, con un contentamiento y sentirlo personalmente. A mí me encanta saber que estoy danzando, que estoy llorando por él, porque le amo, porque él me escucha, porque él me responde y por eso lo alabo y le glorifico. Eso es alabanza. ¿Y cómo es que ellos llegaron a equivocarse y hacer las cosas mal, a hacerlo ante ídolos? O sea, no puede ser que no hayan sentido o reconocer ese error en el que estaban. Entonces, no estamos mal en el momento que estamos estudiando y estamos entendiendo, aprendiendo, reconociendo que quizás hasta los que no lo saben, porque no lo están estudiando, ya lo hacen de corazón y eso es muy bueno. Que Dios los guíe, los enfoque, aunque no tengan una clase de adoración y alabanza, pero ya sabe uno que lo están haciendo con un corazón dispuesto. Entonces, confirmo lo que es amar a Dios. Amén, Cristi. Y algo discúlpenme si repito o repetimos mucho, después lo vamos a ver o vamos a ver a profundidad, pero estamos comenzando y algo que me parece muy interesante, Cristi, del por qué mucha gente que aunque no tiene la enseñanza como tal, lo hace es por la influencia que otras personas ya están ejerciendo. Aquellos que sí saben la verdad, que sí saben cómo hacerlo, que saben por qué lo hacen, los demás ven y es como son, ellos tienen esa influencia y entonces la gente lo hace de esa manera. La No, buena idea. exacto, exacto. Y pues Por- bueno, vamos a Ajá. hablar de eso pues más adelante. No sé si alguien tenga algún comentario más o ya, sí, sí, Magdalena. Está silenciado tu micro. Ahí está. Sí, pues yo he aprendido, pues yo, siempre me ha gustado adorar, ir al templo, ¿verdad? Ir a adorar a Dios aquí en la casa. Pero hoy le estoy agarrando más sabor, más entendimiento, más lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Pues uno va, no acaba uno de aprender y yo me estoy nutriendo bastante espiritualmente con estas enseñanzas. De veras me está llegando al corazón todo lo que, y estoy tratando de recopilar todo, va, almacenar todo en mi cabeza, porque realmente no alcanzo a apuntar todo, pero estoy maravillada y lo que me impacta es de que en la primera clase de que hacían carpas y ahí se predicaba y el Señor, ¿verdad? Se mostraba todo eso. Mi mente se va a remontar en aquellos tiempos, digo yo, qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor es tan maravilloso y sigue siendo y será. Me llena de emoción, digo, Señor, ayúdeme a aprender más, ayúdeme a que mi cabeza, mi corazón se empape de estas enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Estoy contenta con Dios, es de mucha bendición
a mí se me hacía muy difícil. Yo veía que decían las personas, no, pues que los institutos, y a mí se me hacía algo así como que pues imposible para mí, pero para Dios nada imposible, o sea, Así y, es, Magdalena, así y es. muy gozosa, Ah, y sí, muy entendible su clase. así es. Dios le dé toda esa gran sabiduría que tiene y aún más, y paciencia conmigo, ¿verdad? Porque soy un poquito retrasada en darle, ay, gracias por apoyarme en cuanto lo necesito. Muchas gracias, Dios bendiga su vida. Y pues muchas gracias por todo. Para eso estamos, Magdalena, y de verdad felicidades por este esfuerzo que hace, no lo deje, siga adelante. Tiene compañeros que están también ahí con usted y que también están avanzando y luchando, ¿verdad? Por lograr este paso, esta meta, y se puede, claro que se puede, y el Señor está con usted. Él es su Amén. fuerza, Él le da la sabiduría, la inteligencia, todo lo que viene de su espíritu viene sobre su vida, Magdalena, también. Yes, Bueno, amén. muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algo por añadir. Pasamos a ir cerrando. Sí, Ale. Es que me acordé, ahorita que estoy escuchando a los compañeros, me acordé de un pasaje que estaba leyendo ayer en la historia de Zaqueo. Me llamó mucho la atención y quiero compartirlo. Ese está en Lucas 19, del 2 al 4. O sea, dice, y lo voy a leer, voy a tratar de ser breve. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Yo nunca le había puesto como que atención al pasaje, pero dice que Zaqueo, independientemente de su pasado, él quería ver a Jesús, quería ver quién era Jesús y se esforzó por verlo. Pues se subió a un árbol siendo chiquito para poder verlo. No dice que quería un milagro, no dice que quería algo más, decía que quería verle. Y ahorita que estaban comentando los chicos acerca de estar estudiando, de cómo Dios los ha sorprendido, o sea, y toda esta parte, o sea, lo que yo sentía de Dios era que me decía que el estar estudiando es una búsqueda que Él va a recompensar, así como lo hizo con Zaqueo. Entonces es como un espacio más allá de lo que puedas aprender, es como un espacio de encuentro. Totalmente. Wow. Muchas gracias, Ale. Excelente, chicos. Excelente sus comentarios. Vamos a cerrar este tiempo. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Vamos a orar con todo nuestro corazón, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos haga meditar, reflexionar en esto que estamos aprendiendo y cómo entramos nosotros en esta historia, cómo nosotros hoy somos parte de esta línea histórica, porque hoy se está escribiendo una historia. Estamos nosotros escribiendo una historia y somos parte de esa historia que el día de mañana van a decir en el 2024, en los 2000 y algo, hubo una generación de Gloria a Dios. adoradores que se levantaron con un corazón genuino a trastornar la tierra, como les decían a los discípulos de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque no es casualidad que en este tiempo estemos aprendiendo esto, Señor. Sabemos que toda palabra que tú revelas a nuestra vida, Señor, es para que podamos hacer algo al respecto. Que pueda nuestra vida ser transformada y trastornada, Señor, por tu palabra. Que pueda llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, separar el alma del espíritu, Señor, y que podamos nosotros ser redarguidos con tu presencia, con tu palabra, Señor. Que podamos entender qué es lo que tú deseas de nosotros por medio de la alabanza y la adoración. Que podamos volver a esa esencia. Gracias por cada una de esas personas que fueron parte de esta historia y que hoy nosotros somos ese resultado. Lo que nosotros vivimos y experimentamos de la alabanza y la adoración es porque alguien pagó un precio, es porque alguien se levantó y reformó en su época para que hoy podamos nosotros tener acceso a la verdad, que podamos tener acceso a
a tu corazón nuevamente, Señor, y volver a esa esencia que Cristo vino a enseñarnos. Padre, haznos meditar en esto. Espíritu de Dios, trae entendimiento, trae revelación, trae una frescura en nuestro entendimiento de la palabra, Señor, y con respecto a esto, derriba cualquier pensamiento que no venga de ti, cualquier argumento, fortalece en nuestra mente que pueda impedir que nosotros sigamos aprendiendo sobre lo que es la alabanza y la adoración y cómo vivirlo y aplicarlo, Señor. Queremos honrarte como tú eres digno. Queremos adorarte como tú eres digno, Señor, y queremos crear esa conexión. Gracias porque generación tras generación tú has buscado nuestro corazón. Gracias porque no te has detenido, Señor, a pesar de nuestra necedad y a pesar, Señor, de nuestro corazón, Señor, que se ha endurecido tantas veces. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues nos vemos. Gracias a todos por su esfuerzo, por conectarse, por estar. Que Dios les bendiga en esta semana, que el Señor les guarde en todo lo que hagan, que prospere la obra de sus manos y que sigan adelante, renueve sus fuerzas y nos vemos primero Dios la próxima semana. Hasta luego.